Bien, buenas noches con todos. Bueno, ya saben, mi nombre es Carlos Marcos. Yo voy a continuar con la clase de hoy en esta serie de competencias empresariales, en este módulo que se circunscribe dentro de este conjunto de habilidades. La clase pasada repasamos lo que fue la comunicación por escrita. Entendemos que dentro de la comunicación verbal nosotros tenemos dos tipos, ¿no? La escrita, la que ya vimos la semana pasada, o perdón, esto ha sido, en realidad sí la semana pasada, el jueves, y ahora vamos a ver lo que se refiere a la comunicación oral, que en realidad también es una forma de comunicarnos que también es importante porque está presente desde nuestros inicios. En realidad, la comunicación verbal, la comunicación siempre está presente en nosotros, desde pequeños inclusive, desde que emitimos el primer grito o llanto, cuando nacemos ya estamos comunicando algo, ¿no? Entonces, nosotros es importante aprender a comunicarnos. Nosotros vamos adquiriendo en la vida una serie de formas de expresar nuestras ideas, sensaciones, sentimientos, emociones hacia alguien, pero en el transcurso vamos de alguna manera empleando de acuerdo a las necesidades, a todo lo que se va ajustando a las necesidades humanas, vamos haciendo uso de ellos, ¿no? Ustedes más adelante vamos a ver, dentro de los elementos de la comunicación, estamos nosotros haciendo uso o tomando en cuenta lo que son los códigos, ¿sí? Que habla justamente a la forma como nos podemos comunicar, los canales, y ya hemos visto cuán expuesto está la forma de comunicarnos a adelantos tecnológicos, a cómo, digamos, se va, perdón, se va, digamos, moviendo eh, el mundo, ¿sí? Ustedes saben que obviamente la comunicación oral depende mucho del idioma y como ustedes han visto, el, históricamente nuestro idioma en un momento, digamos, o proviene del latín, ¿no? Así como todas las lenguas eh, de los países justamente latinoamericanos, como estamos hablando de Brasil, ¿no? Que habla portugués, el mismo italiano, ¿no? Entonces hay una serie de raíces comunes que nosotros vamos a ir adecuándonos a nuestro quehacer diario, ¿no? A nuestras necesidades de comunicación. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de esos tipos, que es la comunicación oral, que se complementa con la escrita y juntas hacen una comunicación verbal, que nos apoyamos en signos, en símbolos, en este caso en nuestra propia voz, ya una serie de conjunto de fonemas que vamos a nosotros apoyarnos para precisamente comunicarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco aquí lo que dictan las personas, digamos, que han escrito mucho sobre esto, de cómo podemos expresarnos, ¿de acuerdo? Cómo aprender a expresarnos, qué tomar en cuenta a la hora de hacerlo, cómo apoyarnos en elementos exógenos o externos o en nosotros mismos, lo que poseemos, gestualizaciones, gestos, en realidad, para poder elaborar o transmitir a la persona que nos oye nuestro pensamiento, nuestro sentir de la manera más fiel posible. Eso es un poco lo que se intenta buscar, ¿de acuerdo? ¿Me confirman si estoy pasando a la siguiente lámina? Debería, porque no creo que haya tenido inconvenientes. Recuerden siempre presente las normas de comportamiento, de convivencia, es importantísimo, así como los símbolos para que se vayan un poco dirigiéndose o digamos viendo un poco dónde estamos, si estamos en teoría y conocimiento o si estamos en ejercicios, eso también entiendo que ya lo deben de tener bastante asimilado.
Y vamos a empezar de manera muy puntual por algunas definiciones y características de la comunicación oral como tal. Nosotros en la empresa, como ustedes han visto ya, y yéndonos al terreno empresarial, porque claramente podemos hablar nosotros en nuestra cotidianidad, cómo hemos ido buscando elementos, símbolos, cómo hemos ido adaptando, copiando, reproduciendo palabras para posibilitar nuestra comunicación, para poder emitir o para poder tomar en cuenta, para que nos puedan entender, para que puedan escuchar nuestros deseos, nuestros sentimientos. Entonces, hablo un poco de eso. Pero si nos vamos a lo que es al terreno empresarial, como pueden ver allí, hay una serie de estímulos que han ido, o más que estímulos, en realidad, dispositivos que han ido apareciendo y que de alguna manera han facilitado ¿no? Han facilitado la comunicación o han creado el ambiente para facilitar la comunicación o mejorarla en algunas características, pero también han ido en desmedro de otras. Podemos decir que a veces ha sido también contraproducente. Lo vimos en la clase pasada, cuando hablábamos de que a veces no explotamos al máximo estas plataformas digitales porque hacemos un uso puramente de consumo, ¿no? Y no reparamos en de qué manera podemos capitalizar, podemos trabajar de manera eficaz y eficiente estos elementos digitales con los cuales contamos ahora. La comunicación oral podemos definirla de una manera muy llana como la transmisión de un mensaje entre dos o más personas a través del lenguaje oral, ¿no? Eso fundamentalmente. Claramente tiene un componente bidireccional, es decir, hay un emisor, hay un receptor, hay una retroalimentación o feedback, seguro que ustedes también deben estar familiarizados ya con estos términos de raíces anglosajonas. Nosotros justamente lo que estamos viendo es que es una comunicación, implica de que hay un mensaje de emisor a receptor y de la misma manera del receptor al emisor, que en este caso intercambian roles, ¿sí? O sea, digamos, el receptor termina siendo emisor y a su vez el emisor receptor y van de esa manera intercambiando mensajes de acuerdo a un contexto, ¿no? Apoyados en un código, en un canal, y de esa manera se va dando la comunicación oral. Y eso por definición lo tenemos así. Características. Las características hemos encontrado 7. Seguro que ustedes van a ir reconociendo cada una de ellas conforme las vaya mencionando. Las características de la comunicación oral es que es efímera, y eso es una de las distinciones con respecto a la escrita. Digamos, la comunicación oral, yo, por ejemplo, ahora puedo emitir algún sonido, alguna idea, algún pensamiento, y eso va a depender mucho de la persona que lo retenga o no, pero digamos, la comunicación ya se dio, no queda en el aire, a diferencia del escrito, que justamente mencionabas, una de las características de la comunicación escrita era de que tú, el escribir por correo, dejabas constancia de que estás comunicando algo, ¿no? Y eso, digamos, es como que tu aval, tu respaldo. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no? Pero cuando tú hablas, quizá eso no queda, ¿no? Puramente, a excepción que lo grabes y una serie digamos, de apoyos que tú puedes hacerte en algunos dispositivos para poder llegar a hacer que estos prevalezcan en determinado tiempo. Entonces, eso es uno de las características de la comunicación oral, que más adelante vamos a ver alguno justamente que se va a complementar con ello, o va a ayudar al menos a entenderlo un poco más. Espontáneo, bueno, ¿por qué es espontáneo? Es una de las características también. Yo sé que también hay comunicaciones planificadas, es decir, bueno, nosotros ahora estamos dentro de una situación de comunicación. Yo de alguna manera estoy exponiendo algunos conceptos, algunas experiencias con respecto a él, y ustedes, digamos, están siendo los receptores, ¿no? Lo que están recibiendo. Esto es algo planificado, pero la comunicación también se puede dar en la calle, ¿no? O se puede dar de una manera no necesariamente intencional. En el trabajo, de repente yo tengo alguna duda, una consulta y se da. No es que está planificado, cronometrado,
que uno dice, mira, te vas a comunicar con tu compañero de trabajo a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10. No, la comunicación, las consultas se dan de manera espontánea, de acuerdo a la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otra de las características de la comunicación oral. Que no es privativa de ella, porque también puede ser de la escrita, eso, pero igual quiero mencionarlo como una característica. Interacción, bueno, eso creo que es clarísimo, la interacción, porque obviamente involucra a dos elementos o dos agentes que van intercambiando mensajes, ¿no? En determinado contexto, ¿no? Esa es interacción. Inmediato también, porque la comunicación oral tiene una inmediatez mucho más allá que incluso que la escrita. Hablábamos justamente de la comunicación escrita, una de las desventajas obviamente era de que su retroalimentación, y cuando me refiero a retroalimentación me refiero a la respuesta. Yo puedo enviarte un correo, ustedes seguro han experimentado, cuando envían a veces un correo por Facebook, ¿sí? Y le responden después de 24 horas. Incluso el mismo bot les da a entender eso, ¿no? Después de 24 horas les vamos a contestar. La comunicación oral definitivamente es inmediata. Si yo tengo el teléfono de una persona, si yo hago una consulta, inmediatamente voy a recibir una respuesta, siempre y cuando la persona esté capacitada en el servicio y seguro y conocimiento profundo del producto, seguro que me va a dar una respuesta. Entonces, eso habla un poco de la inmediatez que te da la comunicación hablada, ¿no? O sea, una persona puede rápidamente recibir retroalimentación o respuesta a la pregunta, consulta, pedido que uno vaya haciendo en el camino. Entonces, lo hace mucho más práctico, ¿no? De esa manera. Auditivo, obviamente, porque juega, además de la voz, pues la voz obviamente necesitamos, obviamente, además que, digamos, podamos escucharlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que escucharlo para, de esa manera, poder luego responder el mensaje, ¿no? Tenemos que escucharlo, luego de eso, si hablamos ya en términos neurológicos, obviamente, luego de escucharlos, esto ingresa, el cerebro, digamos, lo va haciendo, digamos, el proceso de integración sensorial, vamos un poco reconociendo, esto funciona prácticamente como un CPU, una computadora, ¿no? Nuestro cerebro funciona algo muy parecido, hay una integración sensorial que va reconociendo los estímulos externos, en este caso el sonido, pero también un poco la gestualidad, el tono en que la persona nos lo comunica, y va haciéndose una idea, y va construyendo una, y inmediatamente emite una respuesta, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se procede esto, ¿sí? Variaciones, esto depende mucho del contexto natural. Si ustedes recordarán, en psicología, deben de recordarlo, que hablaban de los mitos y una serie de ideas que se iban, digamos, heredando o se iban transmitiendo de generación en generación, y esto se iba distorsionando. Eso, digamos, hace un poco de que lo que la comunicación oral a veces, como se transmite de persona a persona, esta puede ir deformándose, desvirtualizándose, a veces tendenciosamente, a veces no, pero de alguna manera va perdiendo cuotas genuinas del mensaje original. Conforme va pasando, cada quien le va dando una forma subjetiva al mensaje, y eso puede ir variando. Y es por eso que a veces lo que conocemos históricamente, en realidad nos apoyamos mucho más en lo que está escrito. La escritura en realidad fue algo que ayudó mucho a ese trasvase del conocimiento de una época anterior a una reciente. Eso es un poco lo que nos dio, digamos, la escritura, ¿no? Porque, claro, lo que va de boca en boca no necesariamente tiene el mismo grado de veracidad que de repente lo que se transmite de manera oral, ¿no? Entonces, de escrita, ¿no? Entonces, eso es otra de las características de la comunicación oral. Luego, acá quiero puntualizar, esas variaciones no necesariamente son de manera intencional. Parte también un poco de lo que estamos viendo, de la capacidad que tiene una persona para poder comunicar. No lo mencioné, pero en la comunicación escrita pasa mucho de eso. Cuando nosotros de repente no respetamos los signos de puntuación y comunicamos algo totalmente diferente a lo que realmente queremos hacer, ¿no? Si no respetamos las comas vocativas en las que nos permiten justamente saber a quién nos dirigimos, entonces hay una serie de elementos que ayudan a la comunicación. En realidad estos temas, aunque parecen ya adquiridos, en realidad tienen una profunda necesidad dentro de nuestra actividad diaria, y nos puede ayudar, nos puede dar demasiados beneficios, no solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial,
y ya lo van a ver más adelante, o lo vamos a ver. Movimientos y gestos, otra de las características también es esa. Además, obviamente cuando nosotros hablamos, está el movimiento de los labios, las gesticulaciones, pues tiene también un apoyo gestual de la forma en que uno mira, de la postura en que uno emite los mensajes, de la forma en cómo mueve las manos, la forma como se puede trasladar. Entonces, la inclinación del cuerpo, la forma como uno se para. Entonces, hay una serie de movimientos y gestos que están adheridos, en realidad, o acompañan de una manera prácticamente espontánea, y es lo que hemos aprendido, o incluso si está propio de la misma naturalidad. A veces cuando somos tímidos e introvertidos y llegamos a una especie de abstracción o digamos de intimidación ante un auditorio, y también nuestra expresión corporal también habla por nosotros. Entonces, más allá de eso, de que hablemos, siempre está presente como una de las características de la comunicación oral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante conocerlos de esa manera. ¿Cuál es la importancia? Yo ya he ido un poco hablando sobre la importancia de la comunicación. En realidad, la comunicación como tal nos permite, como menciono allí, es transmitir nuestras ideas y pensamientos a cualquier parte del mundo, en cualquier hora. Hoy en día ya podemos hablar de eso, o incluso en diferentes idiomas, ¿no? Hoy en día existen los traductores y una serie de plataformas digitales que facilitan enormemente la comunicación. Entonces, fíjense cuán importante es eso ahora, ¿no? De que yo pueda transmitir mis ideas de repente a una persona que está en otro país. Entonces, ya sea por una cuestión personal o de negocios. Entonces, es posible. Entonces, cuán importante es y cuán a veces nosotros podemos trivializar o este tipo, digamos, de avances cuando de repente hacemos uso, en principio, de adquirir un dispositivo que de repente puede superar el ticket promedio de lo que cuesta un dispositivo, y lo usamos de repente para comunicar algo a una persona que tenemos a nuestro lado, ¿no? Entonces, a veces eso puede ser un tanto, digamos, puede restarle un poco seriedad al asunto, tomando en cuenta lo importante que es digamos, estos dispositivos, sobre todo móviles como el celular, en el que nos permite justamente comunicar ideas importantes y pensamientos, y la idea es que le demos un uso lo suficientemente, digamos, serio, ¿no? O de que, digamos, satisfaga una extrema necesidad. Una extrema necesidad, ojo, no solamente de comercial, sino también necesidad sentimental, ¿no? Y una serie de cuestiones que obviamente significan vida para nosotros. Entonces, de esa manera nosotros sí podemos manejarlo así, ¿de acuerdo? Posibilita, y es importante también porque es una forma directa de comunicación. Nosotros si hablamos, ya sea a través de un teléfono como canal, entonces nos hace mucho más directa la comunicación. La retroalimentación, el ida y vuelta, es decir, el pregunta-respuesta es inmediata, ¿no? Entonces, eso, digamos, es otra importancia que tiene la comunicación oral, ¿no? Por eso también es importante, ¿de acuerdo? Otro punto importante es que es indispensable para la entrega en tiempo y forma de cada uno de los contenidos, en el caso de una empresa y en el caso a nivel personal también. Ustedes saben que dentro de una empresa, para que ésta, digamos, pueda conversar, ¿no? De manera organizacional, hay una serie de instrucciones que hay dentro de esta. Es decir, yo como persona dentro de una empresa y tengo un equipo a mi cargo, pues tengo que asignar tareas a determinada persona, y en consecuencia tengo que comunicar, tengo que dar determinadas instrucciones, puedo notificar algún tipo de situación, hacer cambios, y eso suele suceder, ¿no? Rotación de personal, cancelación de pedido, emitir órdenes, capacitar a personal, hacer observaciones y otros asuntos de emergencia, entre los muchos que se puedan presentar. Entonces, la comunicación es fundamental, y la oral, por la forma directa en que ésta nos permite hacerla,
nos ayuda por esa cuestión de rapidez, ¿no? Por esa celeridad, por esa posibilidad de respuesta en cuestión de segundos. Por eso es indispensable la comunicación oral, ¿no? En este caso, ¿no? Y es algo que es importantísimo. Y otro punto es también por una cuestión de esa celeridad o esa capacidad de poder transmitirse en cuestión de segundos, es porque nosotros también podemos alertar cuestiones que de repente por escrito sería prácticamente una necedad, ¿no? O una falta de criterio total, porque hay cuestiones que de repente exigen urgencia y obviamente nosotros tenemos que actuar de manera inmediata y utilizar la comunicación oral para poder tomar acción inmediata, ¿no? Entonces esto es otro, digamos, de los puntos que, digamos, reposa en esta importancia que tiene la comunicación oral y la que en oportunidades está por encima de la comunicación escrita. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quería mencionar en cuanto a la importancia. A ver, los tipos de comunicación oral, y eso a nivel empresarial, lo he querido llevar a este lado. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en una empresa o hemos estudiado en una empresa, en una universidad, y definitivamente hemos podido advertir dentro de su estructura organizacional, hemos podido advertir roles, hemos podido advertir reuniones, y no solamente a nivel empresarial, sino también de repente académico, ¿no? Y yo saltaba un poco esa idea de que existen una serie de tipos de comunicación oral. Entonces, una de ellas, según las personas a las que va dirigida. Nosotros, cuando tenemos una reunión y tenemos que hacer coordinaciones para que la empresa vaya de la mejor manera y fluya y empezar a delegar funciones, pues nosotros de esa manera estamos comunicándonos internamente, ¿no? Estamos organizándonos. La externa, como ya presume un poco el nombre, es cuando vamos a comunicarnos de repente o vamos a presentar, digamos, algún producto o tenemos que comunicarnos de repente con un cliente, con un proveedor empresarial, ¿no? Para poder, digamos, ofrecerle nuestro producto. La comunicación allí es distinta, obviamente, porque estoy interactuando de otra empresa y estoy de repente empleando la comunicación oral desde otra forma. Quizá allí, digamos, yo tenga que tomar determinada postura un tanto distinta. Por ejemplo, ahí el ejemplo que menciona allí habla de la presentación de un nuevo producto, ¿no? En este caso, obviamente, esta comunicación oral requiere de componentes de persuasión, claridad de por sí, siempre la comunicación va a necesitar ello, pero quizá también de persuasión, ¿no? Es algo característico de repente cuando uno vende, cuando intenta modificar la conducta de la persona la cual está recepcionando tu mensaje. Entonces, eso justamente es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Otra forma, digamos, de diferenciarlas es por el número de personas que intervienen en la conversación. Bueno, esto, digamos, los conceptos se desprenden justamente de la misma palabra, individuales. Esto es una comunicación uno a uno, es cuando hay un emisor y un receptor, y colectivas es, por ejemplo, como las que estamos dando ahora, ¿no? Yo soy el emisor y, bueno, ustedes están recepcionando una serie de conceptos, experiencias también que vamos a contar más adelante, de lo que involucra el tema, ¿no? La comunicación oral. Ahí dentro del ejemplo vemos una conferencia que también puede ser, ¿no? De que una persona pueda darla a un determinado público objetivo. Según el tiempo transcurrido también tenemos, ¿sí? En este caso es cuando las directas, es cuando el emisor y el receptor, como mencionan allí, comparten el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que es algo prácticamente en simultáneo, ¿sí? Es decir, la pregunta y la respuesta se da en simultáneo, la interacción, ¿sí? Las diferidas es cuando, por ejemplo, los correos electrónicos es un tipo de comunicación diferida. Yo sé, no es tanto una comunicación oral, pero bueno, puedo apoyarme de repente en los audios de WhatsApp,
donde uno se graba y envía un mensaje y a veces la persona que lo recepciona no necesariamente lo hace en ese mismo momento y lo responde luego, quizá también con un audio. Y en ese caso estamos hablando de una comunicación diferida, ¿no? Por el tiempo transcurrido, ¿de acuerdo? Ahí vemos un ejemplo de una entrevista, por ejemplo, que también se da mucho. A veces uno ha sido parte del entrevistador o el entrevistado, mayormente, porque todos seguramente hemos postulado a un trabajo y definitivamente hemos tenido que sostener una entrevista, hemos tenido que, de alguna manera, estar en una posición, como le llaman a veces las personas que hablan de ello, estamos en campaña siempre, en campaña, como campaña política, haciendo una analogía a nosotros, que estamos siempre vendiéndonos, siempre, de alguna manera, emitiendo comunicación, una comunicación, digamos, o mensajes, pero siempre, de alguna manera, ponderando lo que tenemos, valorando de repente lo que no necesariamente es tan destacado en nosotros, pero siempre con una actitud positiva, siempre estamos en esa parte, ¿no? Si nosotros a veces vendemos algo, siempre estamos en esa posición, ¿de acuerdo? Nosotros cuando de repente estamos postulando un trabajo o cuando el entrevistador está también reclutando a determinado perfil para su empresa, ¿cierto? Obviamente también tiene que hacer algunas preguntas, digamos, que permita recoger del entrevistado el más fiel posible a sus competencias, a de repente sus cuestiones personales. Eso va a depender mucho de lo que persigue el entrevistador o lo que requiera la empresa, ¿no? Entonces vamos según el organigrama de la empresa, ¿no? Esto es importante y cómo se da. Y esto va a ser justamente parte de los ejemplos prácticos que vamos a mostrar al final de la presentación. La comunicación vertical, que puede ser descendente o ascendente, y la horizontal. Nosotros, la comunicación vertical es cuando hay jerarquías dentro de una organización, ¿no? Es decir, hay personas que tienen un cargo o están en una línea directriz, una línea directiva por encima de otras, ¿no? En consecuencia, tienen gente bajo su responsabilidad pero obviamente más allá de eso no es que trabajen de manera desconexa, es decir, ellos tienen además que comunicar, tienen que dar instrucciones y se emite obviamente una comunicación vertical, ¿no? Desde las personas, digamos, responsables de determinadas áreas hacia las personas que conforman esta. A eso se le dice ascendente, cuando va de la cabeza hacia las personas, digamos, que trabajan en el área. Y cuando es del lado contrario, es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo que dirigirme a la persona que es responsable del área donde trabajo, o mi jefe, que le llaman también, pues se le dice que es una comunicación, obviamente, ascendente, ¿no? Es decir, de un escalafón más bajo a uno más alto, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos. Sí, queremos precisar un poco de qué se trata esto para luego poder entender algunos aspectos importantes que vamos a tratar más adelante. Comunicación horizontal, bueno, esto es cuando jerárquicamente en la empresa no hay tales distinciones, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, o al menos sí lo hay, pero cuando es una comunicación horizontal. Por ejemplo, puede comunicarse el jefe del área de producción con el jefe de logística. En realidad, jerárquicamente uno no está por encima de otro, más allá de que haya valoraciones puntuales de un área u otra, pero jerárquicamente están, digamos, al mismo nivel y pueden sostener una comunicación horizontal, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahí hemos puesto un ejemplo de una capacitación que es usualmente lo que se da en las empresas, ¿no? Nosotros en realidad, las empresas siempre están capacitando, apoyándose en una serie de políticas, de normas de conducta, de protocolos, que queremos que de repente nuestros trabajadores puedan tener presente, ¿no? Sobre todo cuando es servicio, es muy útil esto, nosotros hacemos mucho esto, por ejemplo, en el caso de servicio, apoyándonos en protocolos que es una forma de estandarizar la comunicación oral, por ejemplo, ¿no? A veces no solemos dejar la comunicación en manos de las personas. Por ejemplo, si fuese un supermercado y yo tengo cajeros y si los dejo, digamos, a libre albedrío,
cada quien atenderá de la forma que ellos crean conveniente. Y aunque siguen un proceso de reclutamiento riguroso y esto, no es suficiente, incluso que yo les dé un manual, porque luego cada quien, de acuerdo a su experiencia, y eso también lo toqué la semana pasada, va a atender de acuerdo a cómo ha sido formado. Por eso nosotros, por ejemplo, es importante a veces las empresas de supermercados invierten mucho en establecimientos de protocolos, de formas de comunicación estándar de todo su personal de cara al cliente. Y eso con una serie de objetivos. Uno de ellos es estandarizar la comunicación y que haya un huello, una huella, ¿no? Un sello dentro de los clientes para esa empresa, como los que tiene WOM, por ejemplo. WOM es muy distintivo por su vocación de servicio, así lo distinguen, por el servicio que ofrecen, ¿no? Y cada quien puede, digamos, optar de una determinada manera. Eso, por ejemplo, ¿cómo creen que lo ha conseguido WOM? No crean que lo ha conseguido haciendo que su personal atienda a libre albedrío. Ellos han estructurado un sistema, han evaluado incluso eso, ¿no? A través de diferentes herramientas que sirven para hacerle seguimiento y que efectivamente los trabajadores puedan efectivamente tratar y emplear las palabras protocolares que así lo exige, digamos, la empresa, ¿no? Entonces, eso en realidad se da en este caso y es bueno, quería comentarlo para que ustedes puedan tenerlo presente, tomando en cuenta que estábamos justamente en ese tipo de comunicación oral. Según el lugar, presencial, no presencial, ¿no? Quizá anteriormente era muy, muy vago, hoy en día es algo que se da, la comunicación no presencial. La presencial se ha dado siempre, en realidad, ¿no? Nosotros siempre nos hemos reunido en una sala, en un salón de clases, siempre ha habido esto, ¿no? En un café, o no, estamos hablando en el tono personal. La no presencial tomó fuerza y en estos últimos 3 años tomó bastante fuerza, no solamente por los adelantos tecnológicos, sino también por la circunstancia de salud por la que atravesamos, ¿no? En su momento. Y nos exigía, obviamente, hacer una comunicación no presencial. Y saltaron una serie de elementos y hoy en día en realidad lo es, ¿no? Lo es obviamente, y ha costado muchísimo, y la comunicación no presencial, ¿no? Virtual, a través de plataformas digitales como la que estamos haciendo ahora, en la que ya el expositor no tiene pleno dominio por la persona, ¿no? Digamos, hay un canal que es en este caso la computadora, la laptop, que la tiene y tiene que de alguna manera acondicionar sus técnicas, su estrategia para poder, digamos, llegar a las personas, ¿no? Y eso lo han padecido, digamos, los profesores, ¿no? Los profesores cuando han tenido hoy en día que dar clases virtuales y se ha notado cómo ha disminuido la calidad, digamos, de la educación. Y es porque lo que han hecho es llevar una metodología que funcionaba exclusivamente presencial hacia una virtual. Y, y obviamente sin, digamos, advertir en su momento que la comunicación virtual, en este caso a través de plataformas, exigía una serie de componentes distintos, ¿no? Porque claro, una persona que está al otro lado apaga su cámara y eso impide que el expositor, por ejemplo, pueda de alguna manera identificar el grado de entendimiento, es decir, reconocer dentro de las expresiones de su auditorio si es que están fluyendo los conceptos, si es que se están asimilando, porque de esa manera lo que han hecho ellos, obviamente, al tener una cámara apagada, ¿no? Y los escolares incluso lo han hecho, ¿no? Y yo he tenido participación justamente en esto, en la que los profesores obviamente pedían a los padres que por favor sus hijos se conecten y he estado presente en ello y en realidad ha sido una cuestión harto difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso al profesor, en este caso al docente, le restaba justamente un elemento importante en que él no podía dosificar, no podía matizar su entonación, su tono de voz, no podía de repente revertir un ejemplo
o parafrasear determinados conceptos porque no tenía retorno de su auditorio. Claro, tiene una cámara apagada, puede interpretar múltiples cosas, ¿no? Y eso obviamente generaba un ambiente complicado, ¿no? Lo cual hacía de que ya de por sí el tiempo limitado que se tenía por determinadas clases haga de que efectivamente no se llegue a tener la suficiente manejo, ¿no? Digamos, del auditorio. Esto justamente no me voy a expandir mucho más porque hay un tema que vamos a tocar que se trata de la comunicación digital. Sí, es un tema que lo vamos a ver el próximo martes y obviamente ahí vamos a profundizar porque esto sí es importante, ¿no? Lo que le mencionaba, hay una problemática hoy en día, sí, que no ha habido, aunque ha habido, digamos, intenciones, no hay hoy en día una metodología clara que se haya construido para plataformas digitales, ¿no? Lo que se ha hecho, reitero, es llevar una metodología presencial a la digital y claramente no ha tenido los efectos esperados, ¿no? Y ha habido una merma en el grado de, digamos, de asimilación de conceptos, ¿no? De transmisión de conocimientos de esa manera. Dentro de las clases, igual para complementar clases de comunicaciones orales, están los diálogos, que son abiertos de dos personas, conferencias o discursos, que ya también lo hemos visto, el debate, que supone digamos, un diálogo, pero con unos puntos de vista, es algo mucho más confrontacional, ¿sí? Donde cada quien expone unas ideas y las defiende con argumentos sólidos y bueno, eso también es parte de la comunicación oral, pero es un nivel, digamos, mayor, ¿no? La entrevista, como ya la vimos también, ¿no? Donde hay una persona con determinada guía y una serie de un balotario de preguntas específicas, intenta recoger determinadas cuestiones del entrevistado, ¿no? Entonces, de esa manera. Los elementos de la comunicación, bueno, ya lo vimos también la vez pasada, es importante tenerlos presentes, el emisor, el receptor, el canal, en este caso, ¿no? El canal en este caso, por ejemplo, viene siendo digamos, un medio distinto, un medio virtual, ¿no? Entonces, nosotros, fíjense cómo los canales, digamos, van adecuándose, van cambiando en el tiempo. El mensaje claramente siempre está presente, ¿sí? Y una serie de elementos ahí como pueden ver el referente, el contexto, ¿no? Sobre qué se da, es importante que ambos estén de acuerdo, tanto emisor como receptor, para que puedan entenderse, ¿no? Esto es importantísimo y eso es algo que hay que abordar mucho más a la hora de comunicar eficientemente. ¿Qué beneficios tiene la comunicación oral? Bueno, la comunicación en sí tiene beneficios porque en principio capta una mayor audiencia. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, yo lo voy a llevar al caso práctico, por ejemplo, ya voy a apoyarme en cuestiones digitales, por ejemplo. Cuando una persona sabe comunicar, pues hay digamos, una mayor aceptación del auditorio de cara, digamos, a los conceptos que viene vertiendo, ¿no? Y esto incluso lo ves aplicado en redes sociales, cuando tú de repente tienes un canal o tienes una fanpage u otro tipo de espacio dentro de la red, y si tú transmites tu conocimiento de una manera fiel y atractiva para tu público, pues vas a empezar a aumentar también tu cantidad de audiencia, ¿no? Una audiencia mayor vas a ir teniendo. Es como el rating en la televisión, ¿no? A veces una persona tiene que saber comunicar. Y ojo que saber comunicar no necesariamente es hablar correcto, aunque es un comportamiento, es un componente también. A veces también hay que saber transitar entre lo complejo y lo sencillo, lo llano. Ya vimos nosotros la semana pasada también en el lenguaje llano. Si ustedes se dan cuenta, hay a veces, ¿por qué hoy en día hay contenidos televisivos que pueden ser instructivos y de contenido muy valioso, pero que en realidad tienen baja audiencia? Entonces, a veces no es solamente que hables de temas serios y hables con un lenguaje súper estándar, no es tanto así, sino que tiene otros componentes, ¿no? Entonces, eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta también a la hora de comunicar de manera oral. Soluciona problemas de manera rápida y directa, eso ya lo hemos visto, ¿no? Es uno de los beneficios y además las características ya nos lo iban insinuando.
obviamente soluciona problemas de manera rápida y directa porque tiene una retroalimentación inmediata. Yo hablo y alguien me puede contestar porque lo integra sensorialmente, lo procesa, inmediatamente emite una respuesta y eso lo hace en fracción de segundos, ¿sí? Genera mayor flexibilidad en la comunicación también, ¿no? Obviamente nos permite, obviamente, ser mucho más flexibles, ¿no? Y eso, digamos, nos permite por los componentes que le rodean, los componentes gestuales y una serie de elementos, obviamente, que permiten ello, ¿no? Uno no es tan rígido como de repente puede ser un correo electrónico donde también puedes matizar, puedes de alguna manera trabajar, pero carece de una serie de elementos que te puede dar la comunicación, ¿no? Puedes emplear ahí el tono, los gestos, la entonación misma y una serie de elementos que te ayudan justamente a hacer flexible tu comunicación. Reduce tiempo, viene también de la mano. A nivel empresarial también, ojo, esto optimiza muchísimo. Si yo sé comunicar, si yo le doy una instrucción a una persona de un eslabón jerárquicamente de repente más bajo que el mío, y esta persona lo entiende, pues va a ejecutar la acción en una primera instancia. No va a haber siquiera una réplica, no va a haber una observación de mi parte. Entonces, aumenta también la productividad. Cuán importante es saber comunicar, ¿no? Y ojo, comunicar, reitero, no es usar términos complejos, no es tanto por ese lado. Es un arte de saber llegar y saber transmitir a las personas lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos en este caso, ¿no? Reduce costos, claramente, porque si nosotros, obviamente, y eso viene amarrado un poco con los errores, ¿no? Si yo doy una instrucción de manera equivocada, entonces la persona va a entenderlo, obviamente, y va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, algo que de repente yo no esperaba, y voy a tener yo que revisarlo, y eso es tiempo en cualquier tipo de empresa en la que yo esté. Es tiempo de volver a hacer las cosas, de incluso se exacerban los ánimos, ya por darle otro componente, pero si, digamos, circunscribiéndonos al tema de beneficio, es eso, ¿no? Reduce costos. Si yo cada vez, si con una persona me comunico de manera eficaz, pues yo una instrucción y esta va a ser lo que yo deseo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un beneficio altamente valorable dentro de la comunicación oral. Reduce esfuerzo, por lo que ya les menciono, no hay que hacer las cosas nuevamente porque lo haya entendido mal la persona, sino que lo he ejecutado tal cual yo se lo pedí, y eso obviamente es algo que destacar. Fomenta el trabajo en equipo también, porque obviamente crea sinergias dentro de la empresa, es decir, equipos multidisciplinarios o no, pero que se potencian uno contra otros, ¿no? Y de esa manera pueden trabajar de una manera óptima, ¿no? Y en consecuencia, digamos, se obtiene el mejor resultado, el mejor producto, el mejor servicio para el cliente, trayendo réditos, ¿no? Digamos, rentabilidad para la empresa, obviamente, porque obviamente eso genera fidelidad, genera satisfacción en el cliente y eso obviamente es todo el retorno que tiene la empresa. Entonces, desde todo punto de vista, tiene amplios beneficios la comunicación oral eficaz. Mejora el desarrollo personal también, porque una persona, obviamente, si sabe comunicar, sabe expresar, eso no solamente le va a ayudar, porque cuando una persona se desarrolla personalmente, va a poder socialmente comunicarse, asistir a reuniones y va a ser mucho más, digamos, compatible, ¿no? Admisible por su entorno. Entonces hay un desarrollo de por sí. Y no solamente eso, sino también empresarial, porque obviamente si una persona tiene a cargo personas, a cargo un conjunto de personas, va a tener también que saber llegar a cada uno de ellos, potenciar, explotar el potencial de cada una de ellas. Y eso también es un don, ¿no? Por eso se habla de una palabra líder, en una persona que puede rescatar y destacar y explotar dentro de cada quien sus fortalezas y de esa manera, ¿no? Bueno, algunos principios que hay que tener presente en la comunicación, que tiene que ser claro y ordenado. El mismo código se refiere al idioma, ¿sí? Eso ayuda muchísimo, ¿no? A la comunicación. Obviamente yo, si no hablo el inglés, no voy a comunicarme con alguien que lo hablase, ¿no? Entonces, eso es un principio, digamos, de la comunicación. Vocabulario adecuado, es importante que uno pueda, en la medida de lo posible, ¿no? Encontrar un vocabulario adecuado cuando se dirige a determinada persona. La idea es que se puedan entender. No es acá impresionar, no es acá de complicarse, no es acá de emplear un lenguaje súper estándar o subestándar
¿no? No es apoyarnos en una moda, en la escritura, por ejemplo, en estos símbolos o grafías que rompen un tanto con lo, con lo, con lo altamente aceptado y entendido por la masa, por la mayoría, ¿no? Entonces, de esa manera nos estamos distanciando del resto y vamos perjudicando la comunicación. Entonces, el vocabulario adecuado es importante. La voz también adecuada, la entonación, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo escuchar. Entonces, es una serie de cuándo elevar la voz, cuándo modular, cuándo enfatizar. Es decir, yo determinada palabra que la creo importante, puedo acentuarla con mi gestualidad, con, mi, con elevar un poco la voz, con la forma como lo menciono. Entonces, hay una serie de también de cómo yo voy matizando mi voz y cómo la voy, digamos, voy orquestando toda esta forma de comunicación, mi gestualidad también con mi entonación. Entonces, todo eso ayuda y es importante también tenerlo en cuenta. El lenguaje no verbal también es importantísimo, ya lo iba adelantando cuando hablaba de la gestualidad, ¿no? La forma como yo me paro ante un auditorio, la forma como coloco mis manos, cómo miro, ¿no? Mi rostro en sí, ¿no? Mis expresiones faciales, todo eso, digamos, es importantísimo a la hora de que yo comunico. El respeto también que debe de haber de emisor-receptor es importante también, ¿sí? De esa manera. Algunas estrategias, bueno, el lenguaje corporal, el tono de voz, que ya lo habíamos hablado, transparencias o ayudas visuales, esto es importante. Yo, por ejemplo, ahora me estoy apoyando en transparencias o ayudas visuales. Como ven ustedes, sí sabemos, y esto lo vi también en la clase pasada, dentro del cerebro, digamos, hay que tratar de satisfacer dos cosas puntuales, ¿no? La parte lógica analítica, que es la que yo puedo dirigirme a ella hablando, y también la otra parte que es mucho más gráfica, ¿no? Y que de repente responde a estímulos como estos, ¿no? Como los gráficos, los colores, las letras, las imágenes, y de esa manera puedo incrementar la posibilidad de que se pueda entender un concepto. Paráfrasis, ¿no? Esto habla un poco de cómo yo voy modulando determinadas formas de hablar. A veces yo de repente me estoy dirigiendo a alguien, y esto seguro ustedes lo han experimentado cuando explican a algún compañero de trabajo y les están explicando algo y no les entiende. Y a veces, si tú lo expresas de otro modo, eso se llama de parafrasear, es decir, utilizar grafías distintas, prefiero palabras distintas, sinónimas quizá, ¿no? Pero de alguna manera yo expreso lo mismo, puedo llegar a esa persona. O sea, parafrasear es importantísimo a la hora de comunicar y es una estrategia que deberían usarla si de repente a veces no se les llega a entender, ¿de acuerdo? Un guión también es importante, siempre es importante. Ustedes se dan cuenta cuando a veces un congresista o alguien de la política tiene papeles ahí a la mano, que es una estructura que de alguna manera les limita. Una presentación en PowerPoint de cierta forma es un guión, porque son algunos bullets o conceptos muy puntuales, palabras, gráficos que te sirven como de guía para que tú puedas transmitir un determinado tema, ¿no? Y desarrollarlo en su plenitud y que se haga entendible para tu auditorio. Sí, esos, digamos, son guiones. ¿Cómo desarrollar una comunicación oral eficiente, ¿no? O eficaz? Entonces, en principio, yo siempre he dicho, cuando una persona, digamos, quiere, digamos, elevar sus competencias, siempre es importante ser consciente de sus limitantes y de qué es lo que lo puede, digamos, perjudicar en determinado momento. Y una persona siempre cuando habla por primera vez está sujeto a tres cuestiones. El miedo escénico, la ignorancia y que considera algo muy difícil. Y esto es algo mucho más social, ¿no? Creo que es clarísimo, todos tenemos miedo escénico y la idea es de que conforme vayamos afrontándolo o enfrentándolo cada vez, vamos a ir mejorándolo. Eso es innegable y tiene que ser así. La ignorancia es porque a veces no conocemos el tema a plenitud y obviamente eso origina dentro de nosotros una inseguridad, balbuceos, tartamudeos y terminamos por derrumbar, digamos, ¿no? O se termina por desbaratar toda nuestra presentación que hayamos construido propio justamente por nuestro desconocimiento con respecto a él. Y ahí surgen otras cuestiones, ¿no? Porque hay gente de repente que tiene
una inteligencia emocional que por más allá de que no conozca el tema, pero quizás su experiencia, ¿no? pueda rescatar la exposición y de esa manera ir sacando adelante el punto, ¿no? Pero si uno ignora, desconoce sobre él, pues obviamente hay amplias posibilidades de que obviamente se salgan las cosas mal. La consideración de muy difícil. Y eso es algo social, ¿no? A veces nosotros tenemos prejuicios y creemos que el don de hablar es propio de una persona. Y de esa manera retrocedemos cuando nos toca. A veces cuando nos ponen a hablar en algún acontecimiento familiar o académico o social o dentro de la empresa, dudamos bastante en poder hacerlo. Y cuando lo hacemos, porque nos vemos obligados, porque quizás somos los anfitriones o las personas a los cuales, digamos, recae esa responsabilidad, creemos que es difícil. Nosotros creemos a veces que esto es propio de políticos, de personas muy preparadas, y en realidad sí hay un componente muy natural, donde las personas obviamente desarrollan, hay personas que tienen una mayor facilidad de palabra, por propia naturaleza, quizá porque pueden controlar sus emociones, pero también depende mucho de cómo uno va formándose, ¿no? Cómo va adquiriendo un bagaje, un vocabulario, y cómo va también enfrentando cada situación, ¿no? Y eso le va a permitir que tenga una confianza y va a hacer de que esta situación difícil ya no lo sea tanto así. Entonces, importante bastante llenarse de palabras, ¿no? Leer bastante, y eso ayuda muchísimo a esta confianza y que cada vez menos vean la situación como difícil, cuando realmente no lo va a hacer. Digamos esto de la expresión oral. Bueno, obviamente hay tres componentes que yo quiero acá mencionar, y el tercero voy a detallarlo luego más adelante. Pues una persona tiene que destacarse de los demás, ¿no? De esa manera. Tiene que estar consciente de que se va a destacar con respecto a los demás. Y eso obviamente no tiene que privarlo de ninguna situación. Como ven allí, una persona cuando se ubica detrás del drill, justamente como ven allí, esto es un apoyo, ¿no? Y una persona tiene que ser consciente de que se va a dirigir a un público. Y obviamente tiene una posición destacada dentro de sí. Tiene que ser consciente y tiene que saber manejar esa situación, ¿no? De que van a estar observándolo. Entonces, ahí viene un poco la parte de que una persona tiene que dominar emocionalmente, ¿no? Su discurso, ¿no? Entonces, es importante que lo maneje ahí. Los gestos también son importantes, siempre apoyarse en la gestualidad, no exagerar. Nosotros como latinos, ¿no? De repente somos mucho de gestualizar. Si ustedes fíjense, por eso dicen los europeos son un tanto más fríos, y nosotros los latinos somos mucho más pasionales, ¿no? Y de demostrar con acciones. Pues entonces, los gestos sí es importante apoyarse en ellos, pero no exagerar. Tómenlo como un componente secundario, porque finalmente las palabras finalmente es la que va a llegar a las personas. Los gestos son un apoyo y nunca tiene que tomar el protagonismo dentro de tu discurso, ¿de acuerdo? De esa manera. El previo ensayo en casa, esto es importantísimo. Yo recuerdo, y acá justamente voy a profundizar en él, siempre es importante hacer práctica, ¿no? De repente a veces uno redacta alguna exposición y inmediatamente en la misma exposición es la que va a empezar a hablar sobre ello. Y siempre es importante poder, digamos, hacer práctica de lo que uno va a exponer. Eso ayuda muchísimo a que se pueda observar. Y si lo podemos hacer frente a un espejo, tanto mejor, porque ahí no solamente escuchamos nuestra voz, que justamente también es importante, porque si ustedes se dan cuenta, y seguro que lo han experimentado, cuando ustedes se graban, su voz cuando lo escuchan es distinta a la que se escuchan. Entonces, ahí también pueden ver ustedes cómo el resto los escucha, y no es tanto así como lo que ustedes están de alguna manera oyéndose en determinado momento. Y todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando Steve Jobs presentó el iPhone, ¿no? Y pude leer los comentarios y cómo él se fue preparando. Uno a veces es bastante, está bien que uno, digamos, confíe en uno mismo, ¿no? Que tenga ese tipo digamos, de sensaciones, pero en realidad, si uno quiere hacer un trabajo destacado, tiene que preparar. Steve Jobs incluso, él, escuché que él eh, repetía una y otra vez su presentación, las leía una y otra vez para poder hacer, digamos, una presentación de impacto, ¿no? Entonces, eso es importante que lo manejemos. Más allá de apoyarse también en muletillas,
A veces una persona exagera y siempre dice, cuando da determinada acción, dice, me explico, ¿no? Me explico, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Y eso a veces termina a determinadas personas por hacerles sentir mal y rompiendo un poco esa conexión que debería haber entre un emisor y un receptor. Más bien deberíamos apoyarnos en otros componentes en lugar de estar cerciorándonos en cada momento si nos explicamos, nos está entendiendo la persona a la cual nos estamos comunicando. Deberíamos más bien prestar nuestra atención hacia otros componentes como los que hemos venido desarrollando y más que en la insistencia de decir la persona si nos está entendiendo o no. Bueno, otro aspecto importante, pensamiento concreto, conciso, hay que ser muy concisos, no hay que dar muchas vueltas sobre un concepto, esto es importantísimo, eso apoyado de una dicción clara, estamos hablando de una expresión verbal eficaz, eso es importantísimo, hay personas que lo saben hacer, ¿no? Y eso se ve mucho a veces en política, ¿no? Gente que con pocas palabras, pero llega a tener determinado impacto en sus receptores. Otros aspectos como reglas que quiero añadir, el sentido del humor, es importante tenerlo en cuenta. No llegar, digamos, a la parte satírica, ¿no? No estoy hablando de la parte de ese tipo chistosa, sino un sentido del humor, algo lo suficientemente que pueda acompañar a mi comunicación. Eso es importante. Otra regla, digamos, es siempre enfocarse en el interesar, cautivar, convencer y por consecuencia siempre vamos a agradar al auditorio. Interesar, mostrar que muestren el interés por lo que uno está exponiendo, de esa manera va a llegar a cautivarlos, los convencerán su idea, el objetivo que fuere, y finalmente terminarán por agradar al auditorio. Otra regla importante, la naturalidad y la sencillez, eso es importantísimo, ¿no? No tratar de, digamos, de actuar, ¿no? Siempre ser muy natural y muy sencillo. Considerar al oyente como un amigo, ¿no? A veces siempre uno tiene, al detener el pánico escénico, uno puede decir, mira, el pánico escénico lo que está haciendo es a mí el darme, reducirme a la mínima expresión y bloquearme, ¿no? A considerar a su auditorio como un amigo, pues obviamente va a reducir ese tipo de sensaciones y van a poder fluir mucho mejor las ideas que uno tiene, ¿no? Entonces es importante que uno lo pueda manejar de esa manera o lo pueda considerar de esa manera a su oyente. La brevedad también es importante, uno tiene que ser muy breve, ¿no? Y eso habla un poco de ser conciso, ¿no? Y hablaba hace un momento sobre él, ¿no? Muy breve en lo que uno dice, ¿no? Mostrar lo sustancial, no entrar en rodeos y terminar confundiendo al oyente. No cansar al oyente tampoco, no ser redundante, no expresar más de una idea, muy puntual, ¿no? Dentro de lo que tratas de expresar. Otros aspectos, bueno, yo ya lo había mencionado, el tono es importante, la entonación, de cómo yo voy a, digamos, acentuar determinadas palabras con mi tono de voz para de esa manera captar, ¿no? No hago un lenguaje plano, que no es lo mismo de llano, un lenguaje plano, yo tengo que entonar lo que voy comunicando cuando yo quiero de repente, digamos, hacer protagonista determinada palabra o hacer que destaque dentro de una oración, puedo elevar la voz y de esa manera mi auditorio puede entender qué es lo más importante que yo quiero emitir en ese momento. ¿Sí? Digamos, todo eso más naturalidad y sencillez nos debería llevar al éxito cuando nosotros intentamos comunicar algo o transmitir un mensaje. Quería agregar también algo de repente que no es tan cotidiano, pero ayuda y es parte de nuestra vida diaria, en realidad. Sí es cotidiano, en realidad aquí estoy un poco confundiéndolo, pero me hablaba un poco a nivel empresarial, porque finalmente uno a nivel empresarial, digamos, puede decir que no conversa, y a veces el conversar es distracción, en consecuencia es reducción, digamos, de la productividad. Entonces, pero siempre es importante una conversación, ya sea por una cuestión de práctica digamos, de estar muy sueltos así, pero también a veces una conversación de repente entre compañeros de trabajo, importantísimo tener en cuenta esto, ¿no? Hay que saber escuchar, eso es importantísimo, ser empático, es decir, ponerse en el zapato del esto o en el lugar de la persona que te escucha, eso es fundamental, siempre un respeto hacia él
interés, mostrarle interés, no solamente mirándolo. Mirándolo es una forma de mostrar interés a una persona que te habla. Cuando una persona te habla, siempre es importante mirarle los ojos, pero en lo posible, si asentir con la cabeza o expresar, sí, te entiendo, eso ayuda muchísimo porque del otro lado se nota que hay interés de tu parte, entonces eso te ayuda muchísimo. Dirigir su apellido, eso también es importantísimo porque genera que tú eres importante para ella. Entonces, cuando tú te diriges a alguien por su nombre o por su apellido, eso la persona lo agradece. A nivel empresarial, si ustedes se dan cuenta, cuando reciben un correo del banco o de un retail, cuando está personalizado, es decir, ubican el nombre o el apellido, entonces, o cuando le contestan por teléfono y le dicen señor tal y le dicen su apellido, la sensación es distinta a que le dijesen con quién hablo, ¿no? Entonces, es importante eso en la comunicación para que esto de manera fluya, ¿no? Es ir un tanto reuniendo los elementos necesarios para que se pueda dar con fluidez la comunicación. La equivocación que siempre se da, ¿no? Obviamente una persona siempre cuando se equivoca en un mensaje o en una comunicación oral, es importante manejarlo esto de la mejor manera, siempre con la total cordialidad, ¿no? Siempre tomarlo con, voy a retroceder aquí, con el sentido del humor. Acá, digamos, cabe que podamos insertar el sentido del humor. Si nos equivocamos, no es enfadarnos, no es ponernos en una posición así totalmente, digamos, aislada, ¿no? Y decir, mira, no, ya no quiero saber nada de la comunicación, al contrario, uno tiene que tomarlo eso con cierto sentido del humor, la equivocación, porque se va a dar a nivel oral y a nivel escrito, pero uno tiene que saber manejarlo, ¿de acuerdo? Porque el otro lado finalmente así lo responde. Otro punto también en la conversación, frases cordiales. Es importante no siempre sentirse superior a la hora de hablar. A veces hay personas que pecan de soberbios e intentan impresionar al hablar. Eso no ayuda muchísimo, reitero, y a veces caen en usos de grafías muy rebuscadas, impidiendo la conversación, ¿no? Entonces, de que se dé la comunicación y más bien alejas a tu auditorio o a la persona con la que de la manera más natural estés conversando, en tu casa o en un café o por el teléfono, ¿sí? Sencillo y cortés, lo repito, las críticas y rumores, cuando uno conversa hay que intentar de no hacer caso de críticas y rumores. A veces uno dice, cuando uno critica, no es un elemento que aporte en la comunicación. Bloquea muchísimo, que genera barreras, no es importante. Luego les voy a dejar algunos ejercicios también para que lo puedan repasar. Cuando uno, digamos, se comunica con alguien y le critica, eso finalmente no le ayuda porque lo que está haciendo es generando barreras, bloquear, y la persona lo que está se ve, digamos, eh, se ve de alguna manera con la posición de defenderse. O sea, puede poner a la defensiva porque dice, obviamente siente que la están atacando. Y eso va a depender mucho de las personas. Algunas de repente se manifestarán así, otras quizá preferirán callar y abandonar la comunicación o hablar menos. Y entonces eso hay que tratar de evitar, ¿de acuerdo? Rumores también, a veces a veces insertar en nuestra comunicación palabras o dichos que por más que digas, mira, yo no digo esto, pero me han dicho, no es importante incluir, no es conveniente incluir en una comunicación. Le resta mucho a la comunicación oral, a la eficacia con la que buscamos. No es importante apoyarnos en eso. Tratar temas también que no, justamente les mencionaba, quise añadir una gráfica aquí, en una gráfica quise añadir una imagen a un político, pero luego terminé por retirarlo porque en realidad uno cuando va a comunicación, hay temas que generan división, como es la política, la religión, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Como temas así, hay que ser muy cuidadosos a la hora de que uno puede insertar determinada temática dentro de una exposición o conversación, porque son temas finalmente que dividen, entonces no aportan mucho esa fluidez que nosotros queremos, digamos,
digamos, establecer, ¿no?, una comunicación, es decir, que haya una fluidez, que haya una compenetración entre dos personas o una persona y un conjunto de personas. Y todo aquello que reste a eso no es conveniente tratarlo. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado a la hora de comunicar, ya sea una comunicación comercial o de otra índole. Hay que evitar también en lo posible la vulgaridad, ¿no? Eso también aleja y reduce usar palabras subestándar, ¿no? Estoy hablando de jergas, quizá hasta ese nivel perjudica la comunicación, ¿sí? Entonces eso no ayuda tanto así. Respetar los silencios también es importante. Respetar el silencio no es de que la persona se está callada, bueno, se quede callada, sino respetar los silencios es que siempre dar un espacio a la persona de réplica. Las personas te van a poder responder, entonces siempre dejar hablar al resto, escuchar para que puedan expresarse. Y eso es vital a la hora de comunicarse. Enriquece la comunicación y todo lo que se pueda construir de ella. No dejar con la palabra en boca, obviamente, siempre dejar hablar. Hay gente que de repente es muy ansiosa y no deja que otra persona concluya con sus ideas y termina por cortarle, y eso tampoco entorpece la comunicación, y entonces hay que, en posible, tratar de evitarlo. Lo mismo que interrumpir, ya lo mencioné, dudas, claro, en información, esto es más bien como algo positivo, es importante, y la despedida, ¿no?, como algo que es importante también a la hora de establecer una comunicación. Esto, por ejemplo, se da en los protocolos, ¿no? Les cuento un poco los protocolos de retails. Siempre hay una despedida, incluso eso está ya sentado. Ustedes dirán, pero eso no es algo asimilado, una persona de por sí puede despedirse, pero aquí hablan un poco de estandarizar la despedida, ¿no? Cómo debe de hacerlo y qué componente debe añadirle a esa despedida, como una conclusión de la atención, para que de repente el cliente vuelva pronto, ¿no? Y tomando en cuenta de repente luego de un servicio satisfactorio, puede de alguna manera estimularle, ¿no?, a que la persona vuelva, ¿no? Vuelva obviamente por el servicio. Entonces juega un poco mucho eso, ¿no? Acá hay una serie de casos que yo le he puesto y justamente quisiera que ustedes lo vean más adelante. Esto es parte, digamos, de la actividad. La actividad que involucra esto es que ustedes lo vean y lo lleven a su realidad y me planteen un caso por cada una de ellas. Ahí hay ejemplos, yo lo he dejado como ejemplos en realidad, como ven allí, ¿sí? Y todos estos ejercicios quisiera que ustedes lo vean y lo lleven a su realidad y que me traigan estos 11 casos, digamos, con lo que ustedes puedan experimentar. Son digamos, estas técnicas de comunicación asertiva justamente se desprenden de lo que es la comunicación oral. Todo digamos, lo que hemos conversado en la presente exposición nos debería llevar a una comunicación asertiva, ¿no? Cómo llegar y cómo poder generar una convivencia que mejore en diferentes aspectos el entorno en el cual nosotros nos vemos circunscritos con otra persona, un conjunto de personas. Entonces, aquí lo que yo he dejado una serie de ejemplos, 11 puntos en particular, y quisiera que ustedes me den un ejemplo de lo suyo, de su experiencia en cada cual. Ya les voy a pasar esto en la presentación para que lo puedan ver. Ahí dejo un tanto la explicación y nos lo envían, ¿de acuerdo? Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención y bueno, ya será hasta el próximo jueves, donde el tema que sigue es cómo hablar en público, que en realidad tiene mucho que ver con esto, pero vamos a complementarlo con otras ideas que creo que son importantes para ello. Bueno, muchas gracias con todos, en realidad, y que tengan una buena noche. Nos vemos el día jueves y ya nos estamos comunicando para las actividades académicas que vamos ahora a trabajar. Gracias.